Bueno, muy buenos días a todos y todas las que quienes nos acompañan el día de hoy. Un agradecimiento especial al CNO y al CAC por la invitación y muy contenta de estar en estos espacios en donde podemos hablar de muchas cosas y obviamente mirar los retos que tenemos como sector. El título de pronto lo cambiamos, ¿cierto? Vamos a hablar hoy como operador de lo que es el Centro de Control del Futuro para impulsar esa transición energética. Pero quiero empezar como antes de irme a ese futuro cercano, un vistazo como a las prioridades que tenemos como sector. Creo que ayer ya algunas conversaciones se tuvieron al respecto y es obviamente prioridad esa operación de administración del mercado y yo creo que la presentación de Bárbara, súper pertinente obviamente, dada la situación que estamos viviendo y que Colombia obviamente no es ajeno a esos cambios en el clima y que nos impone como un reto que teníamos, pero ahora se hace muy evidente que el reto de la incertidumbre frente a lo que puede pasar con el clima nos puede poner en situaciones como las que estamos viviendo. Hemos vivido básicamente un año muy largo, o más de un año desde el año pasado, de situaciones que no esperábamos que tuvieran obviamente el impacto que está teniendo ahorita en nuestro sistema. Entonces, precisamente la administración de esa incertidumbre en la operación de nuestro sistema, que lleva también a incertidumbres en el impacto que tiene en el mercado, pues nos lleva a hacer reflexiones muy profundas y mirar qué tenemos que variar, qué tenemos que ajustar. Pero no podemos perder obviamente digamos del radar lo que tiene que ver con este mapa de ruta del futuro energético en Colombia, que nos ocupa para el mediano y largo plazo y que también trae retos importantes, ¿cierto?, relacionados con la suficiencia, con los retos a nivel de la operación del sistema y de obviamente disponer de integrar y poder integrar esas nuevas tecnologías que traen estos cambios y las nuevas formas de trabajo que esto implica. Y un tema muy importante que lo hemos hablado en otras conversaciones es cómo este es un tema de todos, es un tema que todo el sector y obviamente a nivel país tenemos que involucrarnos y mirar desde cada uno, desde las responsabilidades que tenemos, cómo lo vamos a abordar. Aparece en el tema pues de los retos que esto trae, precisamente la variabilidad implica y estas nuevas tecnologías, mirar otras cosas que si bien antes mirábamos, ahorita las miramos con otros ojos porque se vuelven unos retos mayores relacionados con la flexibilidad y resiliencia para garantizar esa suficiencia y seguridad. Entonces, si vemos corto y mediano, obviamente tenemos algunas preocupaciones que tenemos que ir solventando y también desde ya ha sido un sector que planea en el largo plazo y tomando las acciones desde ya para que no nos sorprenda ese futuro. Entonces, creo que el reto está ahí. Y obviamente con todos estos cambios se viene un tema relacionado con toda esa seguridad tecnológica y cibernética que implica realmente todos los nuevos jugadores que van llegando y lo que implica a nivel de data en el sistema. Entonces voy a compartir aquí un video que tiene que ver como mirando un poco lo que está pasando ahorita, lo que está haciendo el operador, pero también cosas que faltan por hacer. Bienvenidos al futuro de los centros de control, en el que la quinta revolución industrial transforma la manera en que gestionamos la energía y también la información. En un mundo cada vez más interconectado, la transición energética es clave para un futuro sostenible. Los centros de control de energía eléctrica evolucionan, integrando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la ciencia de datos. La inteligencia artificial optimiza la gestión de la energía, pronosticando la demanda y ajustando la generación de energía en tiempo real. Los algoritmos de IA analizan grandes volúmenes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas, mejorando la eficiencia, la seguridad del sistema eléctrico y reduciendo costos. XM ha realizado estudios de flexibilidad que evalúan la suficiencia energética, la capacidad de transporte, la flexibilidad en potencia y la calidad, seguridad y confiabilidad del sistema. Estos estudios son esenciales para preparar el sistema para la integración de generación basada en inversores, con el objetivo de contar con un abastecimiento seguro, confiable y económico de la demanda. Los datos operativos y los modelos en tiempo real son gestionados de manera centralizada
proporcionando una única fuente de información para todas las aplicaciones operativas. Esto permite validarlos continuamente y mejorar la precisión de las simulaciones, facilitando la toma de decisiones por parte de los operadores. La ciencia de datos transforma la información en conocimiento. Analizando datos históricos y en tiempo real, los centros de control de energía eléctrica pueden anticipar problemas, optimizar recursos y analizar un mayor número de escenarios para la planeación y operación del sistema. Sin los cambios necesarios en los datos, aplicaciones y sistemas, surgirán riesgos para las redes de transmisión que deben controlarse para asegurar su funcionamiento confiable. Para abordar los futuros riesgos del sistema eléctrico de Colombia, XM implementa mejoras en sus capacidades operativas. En el Centro de Control Futuro debe adelantarse al ritmo del crecimiento de los activos y recursos, adaptando progresivamente procesos, aplicaciones y capacidades humanas conforme evoluciona el sistema. El futuro de los centros de control es brillante. Con la integración de estas tecnologías, en XM estamos construyendo un sistema energético más flexible, resiliente y sostenible. La quinta revolución industrial no solo mejora la eficiencia, sino que también nos acerca a un futuro más verde y conectado. Bueno, entonces lo que queremos mostrarles el día de hoy desde el operador del sistema es precisamente qué hemos estado haciendo, y obviamente esto es solo el comienzo. Venimos hace varios años trabajando en esto, y específicamente este año terminamos una fase de lo que es esta operación Centro de Control del Futuro, y queremos también mostrarles unos avances de lo que ha sido esto. Esto es la fuente RIMS de este año, el manejo del riesgo, que tiene que ver con todo el manejo del riesgo, y es que habla que al final de esta década solo habrá dos tipos de empresas: aquellas que se montaron del todo, que utilizan al máximo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, y las que están fuera del negocio. Y obviamente se lo hemos visto también con la forma acelerada en cómo esto ha venido dándose. Miremos aquí, por ejemplo, digamos, el tiempo para tener 1 millón de usuarios, según también RIMS. Podemos ver ahí Netflix y del año en que esto se dio. En el 99 para Netflix el tiempo para tener 1 millón de usuarios eran 3.5 años, y vemos cómo estas diferentes herramientas, que para la mayoría de nosotros o para todos son muy conocidas, cómo el tiempo para ese 1 millón de usuarios ha venido disminuyendo con todas las tecnologías que han aparecido, y vemos cómo ya con ChatGPT en 5 días, ¿cierto? En 5 días se ha logrado, digamos, tener unos usuarios, muchos usuarios. Entonces vemos cómo la tecnología avanza a un ritmo demasiado alto, ¿cierto? Cómo se van adoptando este tipo de tecnologías, y eso es el futuro que tenemos aquí al frente. Entonces el reto es demasiado grande, ¿cierto? Y es un hecho que aquí lo podemos ver, cómo esto se ha venido acelerando, y obviamente como sector aquí esta herramienta representa unos cambios muy importantes para lo que tiene que ver con esta transición. Además también aquí un visionario futurista, es director de ingeniería en Google, Ray Kurzweil, dice que el 2019 es el año en que la inteligencia excederá el nivel de inteligencia del humano. Sabemos que obviamente esto tiene que ver con todo lo que tiene que ver con análisis, la lógica, pero que hay un tema obviamente que no es reemplazable, y es la esencia del ser humano y todo lo que tiene que ver con esas cosas que no pueden ser reemplazadas. Pero miren que estamos prácticamente a 5 años de esta afirmación que hacen, y por eso queremos un poco contar, digamos, desde la parte del centro de control, que hemos venido mirando qué transformaciones hemos venido haciendo, cómo se están integrando estas nuevas tecnologías. Vamos a hablar inicialmente cómo estamos digitalizando esta transición, la visión de ese centro de futuro, que ya vimos algo en el video, que tiene que ver con todo lo que está sucediendo, y cómo cómo hemos ido adoptando esta inteligencia artificial como una nueva tecnología en el operador. Entonces, esa digitalización de la transición tiene que ver con esas tecnologías avanzadas que vienen a través de todas estas herramientas que tenemos, y tiene que ver con la inteligencia artificial, blockchain, la realidad virtual y los gemelos digitales.
y cómo esto de alguna manera está afectando obviamente todo lo que tiene que ver con nuevos modelos de negocios, mayor competencia y desintermediación en las actividades que se realizan, una demanda que ya sabemos que va a ser más activa y que está siendo más activa en este momento. Herramientas, la necesidad de esas herramientas de planeación, hablaba ahorita de los cambios climáticos que implican evolucionar en esos modelos de pronóstico y en ese análisis de escenarios, y es el tema de descentralización que lleva también esos retos. Tenemos que también en los sistemas avanzados de supervisión y control y protección sistémicos, y a medida que avanza esto tenemos que volver unos automatismos mayores, porque ya digamos a nivel del recurso que tenemos no alcanzaríamos, dado digamos la cantidad de información que hay, hacerlo nosotros y no hacer uso de todas estas nuevas tecnologías, y el mismo cambio en el comportamiento de los clientes que implican también nuevos retos. Entonces, todas estas tecnologías usadas obviamente a esta velocidad nos van a llevar también a acelerar esa transición. Entonces, aquí miremos qué ha pasado en nuestro sistema, y obviamente sabemos que esto es solamente el comienzo. Hemos pasado, digamos, en los últimos 5 años de tener 20.000 fronteras a más de 40.000 fronteras. Hemos duplicado en 5 años. Y son fronteras que nos reportan datos 24 horas al día. También hemos visto cómo los agentes promotores registrados han subido de manera considerable. Pasamos en lo que tiene que ver con agentes de 237 a 328 agentes, y en el caso de promotores de 65 a 396, 6 veces más. Entonces, miren cómo si yo multiplico toda esta cantidad de agentes que van llegando por la información que implica para el sistema, es muy grande. También a nivel de generación, en los últimos 20 años, por lo menos hay esbozados proyectos, pues, y de lo que han solicitado conexión a la UME, hemos pasado de esos nuevos número de proyectos de 20 a 120 proyectos anuales, 6 veces más de lo que se tenía, que de consolidarse todas esas entradas de proyectos, ustedes ya implica, digamos, a nivel del sistema muchos cambios importantes. Tenemos para ofertar en el despacho, digamos, recursos que pasamos de 53 a 76, 1.4 veces en los últimos 5 años. Y esto también implica a nivel de la operación retos importantes, porque los mantenimientos que se han, digamos, aumentado de una manera importante, ha incrementado incluso con respecto solamente al año 2022, 2.5 veces en número de consignaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, podemos poner ejércitos, y esto va a seguir aumentando de esta manera, ejércitos de personas. Entonces, no es una elección, hay que hacerlo, o sea, evolucionar en cuanto a la inteligencia artificial y mirar cómo vamos obteniendo, digamos, una automatización de esos. Y si a eso le unimos algo que voy a hacer un paréntesis aquí, es que esas carreras STEAM cada vez más, estas nuevas generaciones se alejan un poco de este tipo de profesiones, implica unos retos mayores en los cuales le implica a las empresas y en este caso también al operador mirar soluciones que ayuden obviamente a solventar esto. Y en maniobras promedio día pasamos de 20 a 52, un crecimiento de 2.6 veces. Entonces, yo creo que todavía suena poquito, pero realmente a nivel de la compañía que lo vivimos en el día a día, vemos cómo esto se convierte en un reto demasiado importante, y por eso quería mostrarles este tema, como mostrar qué estamos haciendo para afrontar esto con la escasez de recursos que vamos a tener y que estamos viendo ya. Bueno, entonces la transición realmente no es algo que ya lo hemos hablado también en otras conversaciones, no es algo que estemos esperando, ya es una realidad. Vemos acá que hoy, ¿cierto? Hoy ya tenemos, digamos, cerca del 9% de la capacidad efectiva neta de solar y eólica, 1.8 gigas, que ya les voy a contar también esto qué efecto puede tener. Y con corte pues a comienzos de agosto, esta es como la distribución que tenemos, ¿cierto? En hidráulica 63%, eólica, solar y eólica, fuentes no convencionales está al 9%, y está pues el resto ya que tiene que ver con la térmica. Pero se espera pues que
digamos, bueno, y tenemos en prueba ahora el 32%, tenemos en pruebas, pero ya tenemos casi 1.400 en funcionamiento. Podemos ver aquí cómo realmente sí hemos vivido este año situaciones en las cuales, por ejemplo, en un día festivo, la participación de esas fuentes ha sido del 16%, en un día ordinario el lunes 13%, y hemos visto cómo se han presentado máximos, que lo podemos ver aquí por encima, casi 1.500 megavatios a mediodía, ¿cierto?, de esa participación de esa energía solar. Entonces ya en la curva de demanda vemos cómo se empieza a reflejar esa integración de energía y obviamente aparecen unos requerimientos del sistema que tiene que ver con mantener ese balance. Yo quiero aquí contarles también qué ha pasado, que en la operación de tiempo real ya lo hemos visto, ¿cierto? La verdad les tengo que confesar que no esperábamos verlo tan rápido, pues con esa introducción, aún a sabiendas de que hemos tenido un atraso importante en la entrada de estos proyectos, que esperábamos mucho más entrada de estos proyectos en esta época. Aún así ya hemos visto los efectos que esto tiene en la operación. Aquí vemos, por ejemplo, un pico de esa generación solar que representó más o menos, digamos, 12 gigas en esa época, entre mayo y junio, 9, pero también vimos un descenso que está señalado hoy el 7 de julio, antes del 7 de julio, perdón, entonces el 5. Pudimos ver ahí, miren hasta dónde cayó, 3.5, y ¿qué implicó eso? Pues fue algo que realmente no vieron los modelos de pronóstico, y esa desviación entre lo programado y lo real, cercano a los 670 megavatios. Y miren que estamos hablando de una participación relativamente pequeña todavía, pero el efecto fue muy grande, y lo más importante, esos modelos no lo vieron. No vieron los modelos nuestros, validamos con modelos de algunos de estos generadores y ningún modelo lo vio. Eso implica un reto gigante, porque si esto llega a ocurrir, cuando tengamos una introducción de esas energías más grande, obviamente el desbalance va a ser demasiado alto. Entonces se empieza a evidenciar esto, pero obviamente hay medidas que tomar. Yo creo que el tema de ir mirando qué acciones se toman, obviamente, para estar preparados para esto, estamos a tiempo, y creo que es muy importante que ahora suceda porque eso nos va a permitir avanzar. Entonces se pone una nube, digamos, casi a nivel país, que no detectamos cómo se genera, pero claramente esa nubosidad nos lleva al desplome de esta capacidad. Pero como les digo, es un reto que ya estamos viendo, y obviamente se vuelve un reto el tema de los pronósticos, ¿cierto? Cómo poder detectar estos modelos a tiempo, estos comportamientos a tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Que es una parte importante de lo que les iba a contar. Esto fue un trabajo que se hizo con la ayuda de Global Power Systems Transition, que es una asociación, se llama GPST, Global PST. Es una asociación como de operadores que involucra también centros de investigación en universidades, y con el liderazgo de EPRI y también de ENREL se dio una mirada. Este fue el referenciamiento que hicimos, ¿cierto? Se tomó como el modelo de capacidad operativa de EPRI, fue un trabajo que se realizó entre EPRI y ENREL, y obviamente nosotros estuvimos ahí, pues digamos, apoyando todo este estudio, y se hizo el referenciamiento en todos estos operadores a nivel mundial. Y lo que este modelo, si bien cada operador es muy distinto porque cada operador tiene una particularidad, aquí recogemos como los 4 pilares que se definen en este modelo, y 14 capacidades que tienen que ver con instalaciones de equipamiento, que tiene que ver pues con todo lo relacionado con lo del centro de control, las instalaciones, el centro de preparación operativa, que es como el centro de entrenamiento, aplicaciones operativas a nivel de procesos, de arquitectura, de TI y OT, el tema de conciencia situacional, toma de decisiones y alertas para el operador, y acción y controles, también datos operativos que son muy importantes, digamos, toda la data y el análisis detrás de eso, pues o sea, que lleva a la inteligencia artificial a mirar señales tempranas, y el modelado operativo, y también factores humanos del operador relacionados con la visualización de datos, la conciencia en la sala para la toma de decisiones, pero también importante aquí en factores humanos, como esa capacitación de ese operador para que
pues en un futuro muy cercano, haga uso de esas herramientas de inteligencia artificial y se ubique como ya en una posición más de mirar qué más se antecede frente a, pues se adelanta frente a lo que le está mostrando todos estos análisis de la información, y para que se prepare para eso, y también como para que mire hacia adelante qué acciones toma. Entonces es muy importante como esa interacción ya del operador con todo eso, y algo muy importante en la inteligencia artificial, que es la validación de los datos, que ese operador se prepare para también tener una conciencia de ese dato está como mal, está desviado. Creo que es una fase muy importante que viene ahora. Entonces ya como decidimos pues finalmente priorizar los dos pilares que tenían que ver con potenciar el ser humano, pues los factores humanos y la integración de esas nuevas tecnologías que tiene que ver con todos los datos operativos y sus aplicaciones. Entonces aquí, digamos, definimos un mapa de ruta para el desarrollo de esos pilares, obviamente primero haciendo un diagnóstico cómo estamos hoy y qué tenemos que hacer, y la mirada ha sido muy interesante porque hemos encontrado cosas obviamente que ya estamos, de las que nos estamos ocupando. Entonces, tiene que ver con todo el aprendizaje automático para optimizar la operación y mantenimiento, porque lo veíamos ahorita, pues podríamos tener un batallón ahí y no lo lograríamos. Es importante el uso de estas herramientas. Toda la parte de gestión de datos para análisis predictivo y toma de decisiones en tiempo real se vuelve, para tomar decisiones de segundo, el desarrollo de interfaces que permitan intuitivamente que el operador pues mire qué está pasando y pueda hacer la toma de decisiones. Y viene un tema muy importante, y es que toda esta información necesitamos todas las soluciones de ciberseguridad robustas. También el tema de interoperabilidad y estándares abiertos entre los sistemas, porque todo tiene que conectarse, ¿cierto? Toda la data que llega ahí, y obviamente ya la TI y TO, ya la frontera es nada, o sea, ya se vuelve casi una sola, que es un reto también muy grande. Y todo el tema de todos esos volúmenes de información y cómo yo verifico realmente que lo que me están dando los modelos es veraz, es la información correcta, y toda la parte de priorización de esa información. Entonces ya sigue pues mirar como toda la aplicación de esa tecnología de realidad virtual y aumentada, que es así, nos falta mirarla más adelante. Bueno, entonces ya parece que esa inteligencia artificial hay que adoptarlo como una nueva tecnología, y eso es lo que estamos haciendo, pero eso lleva también a una responsabilidad. No es que venga yo la adopto y ya, ¿cierto? Aquí necesitamos tener un gobierno de esa inteligencia artificial y realmente aplicarla donde agregue valor. No en todas partes me va a agregar valor. Entonces creo que ahí viene un análisis muy interesante y un ejercicio de mirar a nivel de la compañía dónde precisamente se agrega valor y cómo priorizo yo eso frente al impacto que tenga y cuánto me valga hacerlo. Entonces ese fue un trabajo que también se hizo de priorización. También el tema de ética y responsabilidad. Aquí viene un tema de datos, pues de confidencialidad, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Toda la parte de cómo priorizo esas soluciones, ¿cierto? Y obviamente algo que va muy paralelo a esto y que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades para lograrlo, ¿cierto? Y todo esto ya ustedes lo conocen, cómo adopto todo esto. Existen áreas que generan valor que tienen que ver con Machine Learning, el Deep Learning, todo esto de robótica, reconocimiento de voz. Yo creo que la tecnología ahora nos está mostrando cosas muy interesantes para integrar, y obviamente hay que mirar, digamos, ya todas esas áreas de IA como las voy involucrando yo aquí en estos desarrollos de capacidad. Ahí, digamos, para adoptar la IA, Gartner habla, pues aquí se los voy a dejar más de una fórmula de 5 pasos, ¿cierto? De identificar esos casos de usos que tienen más valor en el tiempo, las habilidades, mirar con qué habilidades se cuentan, digamos el tema de los datos es muy importante a la hora de definir todo esto, cómo alimento esos modelos, y digamos ya a nivel de tecnología mirar cuáles son las técnicas apropiadas y cómo debe instalarse esto entre la organización para poder mantener un gobierno de esa inteligencia artificial. Aquí ya para terminar quiero como mostrarles cómo estamos usando ya esa inteligencia artificial, cómo estamos usando todo esto que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Tenemos, digamos, una cama de pruebas en laboratorio de simulación en tiempo real. Es una generación que se hace sintética de archivos para entrenar modelos de inteligencia.
y lo que hace es leer registros y reportar esos resultados automáticamente. Hay un ahorro en tiempo y esfuerzo y mejora de capacidades de análisis porque lo estoy llevando, digamos, a un laboratorio de simulación que realmente coge información de tiempo real y me permite hacer todo este tipo de pruebas. También tenemos aquí un diagnóstico automático de fallas, se entrena con registros reales y también registros que se crean sintéticamente, se alimenta con históricos y la verdad ha sido muy interesante porque se logra como hacer una detección de fallas, incluso mostrar la efectividad de esas protecciones y detectar incluso los sitios de falla. Entonces categoriza también el origen del evento, indica incluso la posible causa del evento. Entonces mire que esto, pues que digamos hay un grupo que hace este análisis, es una ayuda muy importante, pero súper importante también el tema de cómo usan estos resultados y por eso es importante también el tema del talento aquí, como lo vamos entrenando. SACS es una solución bien interesante porque permite un análisis exponencial gigante de todos los escenarios y permite la interacción con lenguaje natural. Creo este es como un valor importante porque yo puedo irle redactando como, digamos, a esta inteligencia de alguna manera qué es lo que necesito, le puedo hacer preguntas complejas que resuelven segundos y lo que permite es, digamos, son verificables estos, permite como tener un análisis amplio de escenarios, identificar problemas en la red y obviamente plantear soluciones para esos problemas. Tenemos aquí también modelo probabilístico para las plantas que deben ser llamadas a prueba, certificados de calibración, o sea, hace una extracción de datos de calibración de fronteras mediante minería de datos, también estimación de valor de exportación del valor de las garantías de Ecuador, también unos análogos, un modelo que arroja un ranking de escenarios similares basados en técnicas de agrupamiento, es un análisis de series hidrológicas, y también un modelo para detección de anomalías en entrada y salida para cargos de los sistemas de distribución local. Importante aquí, pues esos son algunos ejemplos de lo que hemos venido haciendo. También está en el tema de pronósticos, bueno, validación de modelos de control, esto es súper importante porque clasifica como algunas simulaciones derivadas de un proceso de seguimiento de la calidad de modelos y permite identificar fuentes de error en esos modelos que lleven pues a conclusiones que no son. Pronóstico de las fuentes de energía no convencionales y la demanda. Es un tema que lo hablábamos ahorita, que hay mucho que aprender aquí y mirar cómo vamos refinando esos modelos que nos permita mirar el pronóstico de generación, en este caso de esas fuentes, y de la demanda para el muy corto plazo. También lo que les decía ahorita de los escenarios y restablecimiento, este es bien interesante porque ustedes mismos fueron invitados varias veces a mirar rutas de restablecimiento según diferentes topologías de red y esta aplicación permite determinar la mejor secuencia para restablecer el sistema de manera segura y rápida. Entonces miren, en la operación contar con esas herramientas que siempre lo que pasa en el sistema parece nuevo, pues pegarle a este tipo de situaciones a veces no es fácil, aquí permite rápidamente a través de esto y que fue alimentado con toda esa información hacer esas rutas de restablecimiento de una manera muy rápida. Entonces eso en el futuro obviamente va a permitir que pues con la misma gente podamos hacer muchísimo más. Y obviamente aquí hay una gestión de riesgos que hay que administrar también y tiene que ver con todos esos resultados falsos. Entonces aquí es donde el ser humano entra, pues sí, toda la validación. Mirando, acuérdense que en todo este tema de la inteligencia artificial se ha hablado mucho de los sesgos, quién programa, quién alimenta, esos modelos, hay un sesgo que puede generar decisiones que no son, entonces también hay que estar muy atento a eso. Riesgos de confidencialidad, que lo hablábamos, y exposición de datos sensibles, y aspectos legales relacionados con propiedad intelectual y sesgos de ese modelo. Entonces esto pues es muy bueno, pero obviamente por eso es importante tener como todo el tema de gobierno y a nivel de las empresas como mirar cómo se hace. Ya para terminar, o sea, estos son algunos ejemplos de lo que implica todo esto, pero no hay alternativa, ¿cierto? Las empresas tenemos que adaptarnos a esas nuevas opciones que aparecen y si no lo hacen obviamente vamos a estar en problemas, es algo que dice Jeff Bezos, el director ejecutivo y fundador de Amazon,
Y la reflexión es esa, ¿cierto? Es irnos adaptando a esto que está pasando y de alguna manera también esto, o de alguna manera no, esto contribuye al reto grande que tenemos de la transición, que yo creo que es un tema que ya está con nosotros hace ratico y que obviamente implica para todos, pues y para el operador obviamente mucho más por el tema de la confiabilidad, y es cómo, pues, cómo nos adaptamos y cómo contribuimos a que esto sea de la mejor manera. Muchísimas gracias y bueno, por la atención.